quiero hablar sobre los test de coronavirus. Atenti con esto, porque todo lo que hay que saber sobre los tres principales, y quiero hablar con el magíster de salud pública de la USAL y bioquímico de la UBA, matrícula provincial 3376, Rolando Morgensterin, responsable del área bioquímica, del área técnica de CADIME y director del curso de extensión universitaria de seguridad laboral para servicios de salud de la Universidad Tecnológica. Rolando, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola Sebastián, buenas tardes y un saludo a la audiencia de Duplex. ¿Está bien pronunciado Morgensterin? Está perfecto. Perfecto. ¿Cuántas veces se lo han pronunciado mal, no? Es larguito, pero se pronunció bien. Bien. Rolando, ¿estamos bien con el tema de los test? A ver, la pregunta, quiero hacerle un paréntesis, dentro de la sorpresa con que agarró al mundo todo esto, ¿no? ¿O realmente hay mucho recorrido todavía por tomar y mucho test por hacer? No, está correcto. Tenemos, tal vez un poco tarde, se ha tomado esta iniciativa. No hay que olvidarse que nos movemos en un escenario muy dinámico y de mucha incertidumbre. O sea, la certeza es muy complicada. Nos agarró en medio del río este problema. Claro. Los países desarrollados tienen los test mucho más a mano. Cuando tuvieron el problema en China, ya estaban desarrollando estos test. Nosotros pensábamos de que, cuando digo nosotros, digo las autoridades nacionales, pensaron de que iban a demorar un poco en venir a la Argentina y tener ese impacto. Sin embargo, nos sorprendió la rapidez con que esto se extendió y se transformó en una pandemia. Y hoy tenemos los test necesarios. Lo que pasa es que a medida de que va pasando el tiempo, los test se van mejorando. Al principio, allá por los que en marzo, abril, que recibían los test de China, incluso eran bastante malos. La sensibilidad que tenían eran malos. A medida que fue pasando el tiempo se fue mejorando la sensibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que detectan, no hay tantos falsos negativos ni falsos positivos en cuanto a sensibilidad y especificidad del test. Rolando, ¿y nos puede hacer una guía de cuáles son los tres principales test y los más efectivos? Los tres principales no son tales. Se podría hablar de dos métodos, o mejor dicho, dos tipos de test, y de ahí hay muchas metodologías. Los dos principales son los que la gente conoce como hisopados. Cuando hablamos de hisopados son los que detectan virus. Estos son los que al hisoparse y tienen unos síntomas aparecen positivos dentro de las 48 primeras horas. Ahora, están los test serológicos o con los que detectan anticuerpos en sangre. Esos se hacen en sangre. Entonces, estos son positivos a partir del 5º día en adelante. Dentro de lo que detectan virus, entonces está el que todos conocen como el famoso PCR. Están las pruebas antigénicas, que también a veces es llamado tercer test, pero no es algo separado de lo que llamamos pruebas de virus. La PCR detecta segmentos del gen del virus. En cambio, la prueba antigénica determina la proteína que tiene el virus. Estas pruebas antigénicas, mejor por ahora no molestarse demasiado. Eran los famosos hisopados rápidos que se detectaban en 20 minutos, pero al tener tantos falsos negativos, se fueron dejando de lado. Hay un solo método por ANMAT aprobado de prueba antigénica. Mejor hablar de las PCR o de la prueba de la polimerasa, que es determinar segmentos genéticos del test. Hoy, gracias a Dios, tenemos producción nacional, no solamente por PCR, que es un método más lento, es un método que tarda
por lo menos de 4 a 6 horas, y por la cantidad de test que hay, se han acumulado tanto que puede tardar días a veces en retornar el resultado, realizar la devolución. Rolando, este buen testeo que se hace de producción nacional, ¿cómo es el procedimiento? Cuéntenos. No, es simplemente realizar un hisopado nasofaringio y orofaringio, o sea, se mete un hisopito a través de la nariz que tiene que tocar el fondo que conecta la parte nasofaringia, por eso uno siente que le llegan hasta el fondo, a tocar al fondo. Muchos dicen es bastante molesto, ¿no? Es bastante molesto, pero depende de la sensibilidad de la persona. Hay gente que dice que no sintió nada y hay gente que dice que sintió mucho. Esto es muy relativo. Sí. Y después está el segundo hisopito que se le mete en la fosa posterior de las fauces, o sea, al fondo de lo que es la faringe. Entonces, con esas dos muestras, si se puede realizar las dos muestras, se manda al laboratorio y el laboratorio determina en esa cantidad de tiempo que ya comenté si es positivo o es negativo. Si es positivo, bueno, se va a tener que reducir aislamiento obligatorio, dependerá si es sintomático o asintomático, o sea que no tiene ninguna sintomatología, y lo bueno es que hay pruebas, todos del grupo CONICET, que se llama LAMP, es el que se escuchó como que lo hicieron en el grupo de investigación del César Milstein Fundación Casará. Está el ELA, que es otro método parecido al PCR, con tanta utilidad como la PCR, que es de la Universidad de San Martín, Universidad de Quilmes, ChemTest, y hay uno en incubadora inclusive, o sea, un cuarto método que aparentemente sería como algo mucho más preciso, todavía no está en producción, pero sería como una especie de tirita en donde podría ser como una especie de batest, o sea, mucho más rápido y mucho más simple. ¿Qué costo tiene? Estos test que yo mencioné son todavía en producción nacional. Se está calculado que se va a estar en mercado y sobre todo va a abastecer al sector público, por lo tanto el costo no existe. En el sector privado estos costos están variando entre 2.000 y 3.000 pesos. Me refiero a la PCR, PCR, no al LAMP, ni al ELA, ni al CRISPR que yo mencionaba y que todavía está en producción. Decía estas tiritas tipo de batest. ¿Esto quiere decir que una persona lo puede hacer por sí misma y saber si está positivo de COVID o no? Podría llegar a ser en el futuro. Esto no es por ahora posible. No hay que olvidarse nunca que la interpretación de los resultados la tiene que dar un bioquímico o médico especializado. Claro, ahí quería llegar, ¿no? Porque para eso están los especialistas y los médicos que entienden sobre la materia. ¿Es necesario hacer un hisopado y luego hacer otro para corroborar si es positivo o ya con uno solo basta? Claro, a eso iba. Cuando uno hace un test de embarazo con la tirita, no es estoy un poquito embarazado o no. Claro. Es estoy embarazado o no estoy embarazado o no estoy embarazada. Me estaría embarazando. Cuidado, atenti que se viene, peligro de gol sería, ¿no? Por eso ahí hay que tener un poco de cuidado con eso. Claro, ojo con el peligro de gol porque te lo puede anular el VAR hoy. No, desde ya. No. Pero con el tema del COVID es un poco más serio. ¿Por qué? Porque con el embarazo no se contagia a nadie. Pero una mala interpretación de resultados me puede decir que yo estoy con un criterio propio y puedo contagiar. Entonces acá tiene que haber una vigilancia sanitaria. No puede quedar en manos simplemente de un usuario. Esto tiene que estar en manos de el bioquímico que interpreta los análisis o el médico tratante. Entonces, yo puedo realizar una prueba y me da positivo. Esto me va a implicar que me van a tener que someter a un aislamiento
en el mejor de los casos, hacerlo en la casa, pero si no se puede, porque tiene una comorbilidad, porque es un factor de riesgo, porque es una persona añosa, y este virus tiene un apetito especial, sobre todo para las personas que son mayores de 60 años y que tienen por lo menos alguno de estos tres factores de riesgo, que son la hipertensión, la obesidad y la diabetes. Rolando, estamos charlando con Rolando Morgenstein, que es magíster de salud pública y bioquímico de la UBA, sobre estos nuevos o los 3 testeos más efectivos que se vienen. Y también se está hablando, según la Organización Mundial de la Salud, no sé qué conocimiento tiene al respecto, sobre que el virus sí se podría contagiar vía aérea, o sea que el virus está en el aire que se puede contagiar. Después de 100 y pico de días o de más de 200 días en el mundo, es raro, ¿no? O sea, que se tenga una información tardía para mí de esto, ¿o no le parece raro? Es muy paradójico las informaciones que se están dando. Y porque como la misma OMS decía, dijo primero barbijo sí, después barbijo no, después... No, desde ya. Es una confusión como decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿No? Como lo decía al principio, esto es muy dinámico y el comportamiento que hay es realmente muy variable entre los países. No hay que olvidar que cada país está teniendo una experiencia muy particular. Tenemos, por ejemplo, a mí me gusta hacer comparación de países, y Suecia está teniendo en estos momentos 5.420 muertos, cuando Noruega, que está al lado, tiene 251 muertos. El confinamiento no ha sido igual. Suecia ha tomado una estrategia de rebaño y Noruega ha tenido una estrategia más bien de confinamiento selectivo. ¿Sabe qué? Igual que Uruguay, porque uno podría decir, bueno, pero Suecia tiene 10 millones de habitantes y Noruega tiene la mitad. Bueno, comparémoslo con Uruguay. Noruega está en el hemisferio norte, Uruguay está en el hemisferio sur y Uruguay tiene 28 muertos. Entonces, los confinamientos selectivos, programados, parece que no dan tan mal resultado. También depende mucho del factor cultural y el factor social que hay en cada país. Pero volviendo un poquito a lo que me preguntaba, con un barbijo bien puesto, con una distancia física adecuada, con impedimento a no circular a estas personas con factores de riesgo que ya he mencionado, y mayores de 60 años, supuestamente no debería haber problema. Lo que pasa es que en muchos casos hay necesidades básicas insatisfechas que provocan o ayudan a que el virus pueda proliferar. El hacinamiento, la falta de agua potable, el no higienizarse adecuadamente, esos son factores muy importantes. Pero que la OMS ha traído mensajes muy contradictorios, no cabe la menor duda. Pero estamos aprendiendo en el camino, ¿eh? Seguro. Gracias por atenderme, Rolando. Por favor, Sebastián, a su servicio, y un saludo a la audiencia de Duplex. Por favor.